Nazaret, la tierra prometida. Génesis. Abel Velasco, Edimnesa. Abel Velasco Serrano, Atlacomulco, México, 1956. Pedagogo, autor de más de 80 títulos, de los que sobresalen Mi libro en sueño, Lectoescritura, Hablar náhuatl es fácil, No Mochil, Palabritas, Creativito 1, 2 y 3, Lecturito, Caminando con letras, Un libro para mi hijo, Quehacer escolar, Lecturitas. Con el libro blanco de los necios se le refiere como el creador de la corriente literaria realismo absurdo. En novela ha escrito Nazaret, La tierra prometida y Contrarrío, Tu verdadero ser. Casas de Cultura por México. Revistas Letrarte, Normalista, De Letras, Periódico Dichos y Hechos. La casa del poeta James Douglas Morrison. Forma parte en la fundación de la Escuela Normal número 7 de Ciudad Nezahualcóyotl. Colaboró, entre otra, en la revista Generación. Como poeta es autor de Amarte sobre las olas de tu piel, Levedad, Libertas, Ramera, Epitafio, Eres mujer, Colectivos en poesía, Árboles ocultos, Homenaje a Dolores Castro Varela, Hojas de verano, Sembrar el verbo, Poesía con sabor a vainilla, entre otros. Cuentos, El pequeño dinosaurio, Matías, el conejito panadero, Cuatzín, Almendrito, La noche de los 1000 pavos reales. Como músico fue integrante de grupos de rock Tarántula, El perro fantástico y filósofo, siendo los fundadores del rock urbano en esa en 1973. Como en un principio, si nos preguntamos si el procedimiento de la ampliación de las zonas urbanas es producto de un comportamiento planificado o espontáneo, la respuesta es que históricamente las ciudades se han desarrollado espontáneamente gracias a una combinación de crecimiento natural e inmigración de áreas rurales que condujo al aumento de la población en las ciudades, y todas ellas tienen su génesis. En el caso de ciudades como México, donde su población recibe ingresos bajos y se suele tener un desarrollo urbano rápido y natural, los resultados son, entre otros tantos, la escasez de recursos para construir casas por cuenta propia, originando la formación de barrios marginales o asentamientos informales, por lo que son asentamientos ilegales que generalmente no cuentan con servicios básicos inicialmente. Otras de las características de estas zonas heterogéneas, es decir, donde convergen diversidad de personas con variedad de condiciones y preferencias, clases, razas, religiones, etc., esto la hace cuantiosa, culturalmente dinámica. En este sentido, considero que la narrativa que aparece en este libro es reveladora. Muestra que la población urbana en pobreza tiene características particulares que la hacen más susceptible a padecer los efectos negativos de los eventos extremos. Velasco señala que la pobreza determina en gran medida la ubicación riesgosa de las viviendas, casas de cartón, llenas de miseria, muerte, hambre, dolor y el grado de vulnerabilidad económica, y la capacidad de respuesta ante eventualidades de riesgo debido a los bajos ingresos, la inestabilidad laboral y la falta de acceso a los servicios públicos. La pobreza y los eventos extremos tienen una relación circular, pues cuando los segundos aumentan se convierten en factores constitutivos de la primera. Otra de las cuestiones tratadas en este libro y que ofrece elementos para la búsqueda de alternativas para la población urbana en situación de pobreza es la que indaga sobre la relación entre el empleo, el transporte y la vivienda. La población en pobreza que habita en las zonas urbanas tiene una gran dependencia del mercado laboral para generar ingresos. El trabajo es prácticamente su única fuente de acceso al dinero, y su única vía para adquirir bienes y servicios en el mercado. Las condiciones del entorno urbano afectan las posibilidades y condiciones en las que la población en pobreza realiza su trabajo y percibe sus ingresos. En este marco,
La relación entre el empleo, el transporte y la vivienda es crucial para el bienestar de las personas que se encuentran en situación de pobreza en los ámbitos urbanos. En esta novela, Abel Velasco la explora para reflexionar sobre la importancia de mejorar la accesibilidad para minorar el aislamiento social de los grupos en situación de pobreza, especialmente por la creciente debilidad de los vínculos de los pobres urbanos con el mercado de trabajo y su progresivo aislamiento con respecto a otras clases sociales, rasgos que han venido adquiriendo importancia en la definición de la pobreza urbana, sustentada en la trama que vivieron los primeros pobladores, fundadores de esta ciudad, que en su génesis asentaron los cimientos para el crecimiento de esta gran ciudad y para que las nuevas generaciones no olviden su origen, su pasado, para que no pierdan rumbo en su futuro. Andrés Sánchez. En el principio, y el espíritu se movía al costado del amanecer en su génesis, sobre la faz de las aguas. Día a día sobre la cima de Tepepolco. Se percibía el lamento de Coyotzin implorar al cielo, clamando desde el fondo de su corazón. Y por fin un día Dios le escuchó, se colocó frente a él. Un rayo de luz iluminó a Coyotzin, a la vez la zona lacustre del Valle del Anáhuac, la próxima pequeña patria que estaba frente a él. El hombre coincide frente al Creador, alza su vista y le dice: he estado aquí esperando de ti. Ahora estoy aquí frente a ti, todopoderoso, en Tepepolco, este peñón del Marqués. He esperado por años tu llegada. Oh gran dador de la vida, aún con la ausencia de pinos, encinos y oyameles. Miro tu gran obra, me maravillo, siento el viento de Hécatl. Mi corazón de fuego se alegra al ver las especies endémicas que hay aquí, que tú mismo has creado y colocado en este maravilloso lugar. Palabras vivas silvestres entre el agua salumbre, acosiles, renacuajos, ranas, ajolotes, tequesquite, chichicaste, moscos, aguagutle que envuelve a los carrizos. El cielo se ensombrece al paso de exceso de parvadas, aves acuáticas, migratorias y de ornato como las gallaretas, cigüeñas, patos, abocetas, jilgueros, garzas, gorriones, calandrias, pájaros carpinteros, alondras, águilas, sopilotes, chichicuilotes, caudal de vida en este hermoso lago de plata y oro. Continuó diciendo Coyotzin: ¿pero qué sería de ti si no nos tuvieras? Oh gran Dios, sin águilas, sin serpientes, sin este fastuoso lago que tú solo creaste y que ahora está frente de mí. Mira, sigo aquí contigo, con mi corazón de coyote, lleno de amor y sabiduría, pero más lleno de angustia y dolor. Los individuos que aparecieron de tierras lejanas están obsesionados en desecar el gran lago que tú en tanto tiempo has creado. Quieren construir una ciudad partiendo de la nada. ¿No fueron estos a los que arrojaste del paraíso del Edén? ¿O fueron los que huyeron de la Santa Inquisición? Siguió en queja el hombre y Dios se retiró por un tiempo. Luego le habló Dios al hombre por medio del Espíritu, y fue la tarde y la noche. Al amanecer el hombre escuchó la voz, y así estuvieron dialogando por varios días en secreto. Las aguas escucharon el secreto, y éstas estaban separadas en dulces y saladas, divididas en lagos: Xochimilco, Zumpango, Xaltocán, Chalco y Texcoco. En el interior de ellos coexisten numerosos islotes: Tlatelolco, Iztacalco y Pantitlán, Tepetzinco o Peñón de los Baños, Tepepolco, Peñón Viejo o del Marqués, que sobresalen por su altura, pero el resto son tlateles o islotes casi planos. El más grande es el de Tenochtitlán. El cerro de Jecatepec parpadea no muy lejos. Y el Espíritu de Dios le siguió hablando a Coyotzin: ¿por qué el hombre se precisa en acabar
con lo que he creado? Le he dado en plétora flora, fauna y agua. ¿Por qué se empeña en desecar el lago? ¿Qué no es para su bien?, preguntó Dios consternado. ¿Quieren sufrir, padecer bajo la angustia, hambre y sed, partir de la nada? Sí, mi Señor Dios, así lo quiere el hombre. ¿Han decretado la sentencia de muerte en contra del gran lago que he creado? Sale la niebla húmeda del lago al amanecer. Durmió sobre los carrizos. Entretanto, Dios lo medita un poco, consternado porque el hombre quiere construirse una gran ciudad sobre su lago. Bien, les daré el lago. Él se los permitió, pero antes dijo: para crear esa gran ciudad sobre el lago, se precisa de un espíritu creador. Ese debe ser hombres y mujeres con pasión y tenacidad férrea, y bajo su voluntad dejará su pueblo natal e ir en busca de la tierra que yo, a partir de este momento, les prometo dársela. Eso requiere crear valores nuevos, más crearse libertad para un nuevo crear. Eso es capaz de hacerlo un nuevo hombre, y éste bajo el espíritu poético se elegirá a sus habitantes. Tengo necesidad de compartir la tierra, repartirla entre los hombres y mujeres que entran en la demencia por habitar esta nueva tierra que he prometido. Y si así lo digo, así se hará. Este será nuestro secreto. La noche durmió sobre el lago. Entretanto, el espíritu siguió hablando con el venerable coyote. Pondré mi Espíritu Santo, que este more sobre de ti, que has intervenido a favor de ellos, y lo pondré sobre los hombres que se regocijan con su locura de habitar este lago. Bendeciré la tierra, que de ella se desborden aguas cristalinas llenas de sabiduría y fluyan llevando a todas partes el resplandor que emane de esta tierra estéril, donde germinarán nuevos seres más que eruditos espirituales. Y las aves seguirán escuchando las palabras que yo mismo he dado, así como el hombre en el calor del viento. Siguió diciéndole Dios a Coyote: la grandeza de esta tierra está en sus padres fundadores. Ellos serán un puente y no una meta. Sabrán bien que vivirán y morirán, que dejarán las cimentaciones de esta gran ciudad a futuras generaciones, las mismas que mantendrán en perfecta frecuencia vibracional esta tierra, de la cual se levantará el salitre y germinarán grandes obras. Y mira que están por venir. El tiempo pondrá en su lugar todas las cosas en orden y en una perfecta armonía. Los padres fundadores de esta tierra no sabrán vivir de otro modo más que sumergirse en el trabajo. Fundamentarán la historia de esta ciudad, grabarán su nombre en los corazones de las futuras generaciones y su luz bordeará el horizonte con los frutos del Espíritu. Así se hará. Este es el pacto, siguió diciendo el Creador. Ellos, los electos bajo Espíritu, son los épicos venerados, los que se sacrifican por los demás. No buscarán una razón detrás de ellos, sino que se entregarán a la tierra prometida, para que ésta llegue a ser más que fértil y productiva, dadora del arte y vida. Como las aves en su vuelo van buscando el calor del viento, las palabras del Espíritu que seguía diciendo: dejarán sus lugares de nacimiento, vendrán exhaustos, angustiados, con ánimo de cumplir con la profecía que he dado. Colocarán los primeros cimientos para que, en un futuro no muy lejano, vivan mejor las nuevas generaciones que han de dar cumplimiento a la profecía. Y debajo de él aparece, apenas visible, una nube blanca que sube sus palabras para que se oiga por todo el Anáhuac hasta el último rincón. Tan solo quieren sembrar con el sudor de su frente sobre esta su tierra, cultivar arte y cultura, no sin antes trabajar e inventarse para construir la ciudad. Preparar el alma, la tierra, el animal, la planta y un espacio para el día que llegue su ocaso. Estos hombres y mujeres aman sus virtudes sin tener tantas, las suficientes,
pues la virtud es voluntad de hacer un viaje en un octaedro sin miedos. No se reservan para sí ni una gota de su sangre, sino que lo reparten en abundancia, a manos llenas, íntegramente para avanzar en la construcción espiritual de esta gran ciudad, sin inclinarse ante nadie. No reciben ni esperan agradecimientos. Ellos en sudor conceden en abundancia, no se atesoran para sí. Jamás se avergüenza de su origen, no se olvidan de su pasado. Bien saben que perderán rumbo en su futuro. Sus acciones se arrojan en oro, cumplen siempre más de lo que prometen, no se irán con la afrenta a cuestas. Bien hay en su palpitante corazón las bendiciones y la aplicación de la ley. Justificarán a los hombres y mujeres del futuro y redime a los del pasado, y si no, su conciencia, sus propios demonios les reclamarán. Lo más horrible es delinquir contra la madre tierra. Quien la daña se autodestruye. Si has cometido delito contra la tierra, ¿cómo él te perdona si sigues delinquiendo? ¿Qué anuncia tu cuerpo si tu alma te denuncia? ¿Qué será de ti si no haces nada por tu prójimo? Si se te da esta tierra, ¿qué harás con ella si tan solo eres un ladrón? Mira el libro de la ley para que lo apliquen a fin de que les vaya bien. Luego que Dios dijo esto, se regocijó y continuó diciendo: concebir libertad, no ser un santo. Tomarse el derecho de nuevos valores, eso es para el robo, animales de rapiña. Empezar de la nada, hay que renovarse, eso es vital en la vida, nacer, crecer, llegar a lo más alto de la montaña, lo más importante, permanecer en ella. Tienen que superarse a sí mismos durante el día y noche, esto es más que el agotamiento. Su alma quedará hambrienta, pero demasiado satisfecha, con nueva voluntad y honestidad para fortalecer todas sus virtudes y no tener dolencias. Decaídos y agónicos son los que repudian la madre tierra, se justifican como políticos en el pasado. De su desgracia humana huirán, las estrellas las tomarán con sus manos como sueños, aquí las sembrarán y a medianoche se deslizarán sobre las delicias de su éxtasis. Algunos no escuchan a la madre tierra, volverán la mirada hacia los tiempos densos, tenebrosos. Entonces, ciertamente sufrirán, serán cosas distintas, cuando en verdad la quieran, porque ella misma los acogerá en sus últimos días. El delirio de la razón que ahora se enfrenta a ellos mismos, la duda los atormentará en la zozobra. Es difícil llegar a ser un hombre excelente de conciencia, sin reproche, en este mundo eternamente imperfecto, de contradicción humana perpetua. Así fue en otros tiempos, ahora en estos. Continuó hablando el Espíritu de Dios. Nada que valga la pena es fácil. Muchos enfermos de poder siempre tienen la manía de adorar a dioses. Ellos mismos odian con furia al hombre con virtudes, y aquella virtud, la más joven de todas, se llama honestidad. Luego de oír esto, Coyotzin durmió bajo las estrellas. En Tepepolco y Chimalhuache, al amanecer, todavía están las sombras del alba en azul. Una abundante parvada de patos cruzó el lago, escuchando las palabras del Gran Espíritu. Este dirigió su mirada hacia el oriente, vio a Coyotzin deambular en Tepepolco, Peñón del Marqués, y caminar libremente sobre las sombras de la arboleda. Al verlo con alegría, pasión y voluntad férrea, miró en su vida al poeta. Luego consideró que era la persona apropiada, elegido bajo espíritu. Sería quien elegiría a los habitantes para fundar la nueva ciudad. Así que tendió su mano, sin que pasara el tiempo derramó espíritu sagrado sobre su alma y cuerpo. De esta forma, Coyotzin fue iluminado para dar cumplimiento a la promesa dada por el Señor. Ahora se ha mudado. Antes llevaba su taparrabo, llamado Isutilmatli, sábana que cubría todo su cuerpo.
Entretanto viste en alba, pénula de lino blanco que cubre su cuerpo y alma. Coyotzin se ha transformado. Observa el blanco páramo con el corazón. Él es ilustrado, humilde a la vista del espíritu. Su corazón siente sufrimiento sobre este vasto desierto. Vive salteando entre tezontles rojos de Tepepolco, peñón viejo, que hierven en incandescencia. Aprendió a amar a los hombres por imperfectos. Lleva sobre sus hombros las cargas atestadas de tristeza y dolor. Él es ahora el sentido espiritual de esta tierra que está por poblarse. Luego el Espíritu de Dios miró hacia la planicie y vio como Coyotzin, que ahí habitaba. Mas cuando estuvo a solas, en una de tantas cavernas habló su corazón. En la pureza de sus ojos se ve la ausencia de la maldad. Sabe que el día vence a la noche, que la noche necesita del día y el páramo salitroso necesita a quien lo habite. Luego entonces se dio a la tarea de recorrer, bajo espíritu, todo el país para elegir a las familias que vendrían a poblar esta gran ciudad. En su visión contempló el lago. Luego el llano se maravilló cuando vio su futuro y dijo: la grandeza de esta tierra está por venir. Se basará en la fuerza espiritual de la gente que la ocupe, que la sienta, que la ame como a sí mismo. Esa es una ley. Todos los días Coyotzin miraba hacia el llano o lago, según eran sus tiempos, lluviosos o secos, posiblemente esperando a los primeros pobladores junto a su coyote. Sentía las gotas pesadas que caían una a una de la oscura nube suspendida sobre su cabeza en tiempos de lluvia. Ellas con los rayos avisan, una de las señales, por cada gota un habitante. Su mente se agita, más su corazón se alegra, se vivifica, descubre que ya vienen, es paciente. Emerge de alguna de las tantas cuevas, se detiene por un momento, parado sobre la cima de una roca de tezontle, para mirar a lo lejos la serpiente de metal. Viene desde la garita de San Lázaro. Mira el ferrocarril de vía angosta. Tiene asientos de madera. Los carros de segunda no tienen asientos. Van encontrados, sino son gradillas corridas en el perímetro del largo vagón. Grandes bancas laterales ocupa la gente humilde que llevan sus canastos a cuestas, guajolotes, bultos, ropajes. Van viendo los cambios que sufre el paisaje, la vista de los volcanes, los bosques en su plenitud, pero antes el lago que va muriendo lentamente. El tren ha dividido al viento en mudez, pasa frente al peñón del Marqués, vibran los rieles, para después perderse a lo lejos en el oriente entre los nubarrones de humo gris y polvo salitroso, que se mezcla con el rechinar de las ruedas sometidas a las vías que descansan en los durmientes, rumbo a la ciudad de Puebla, Veracruz, Oaxaca y otros destinos. El hombre que habita en Tepepolco, junto con su coyote, recorren lugares, suben y bajan, recorren veredas, atraviesan laberinto de oscuras cuevas, una a una, llegando al último rincón de ellas. Entre el murmullo de la gente, cual enjambre de abejas, surgía infinidad de preguntas. ¿Quién será ese hombre que viste en alba? ¿Cuál será su nombre? Entre el ir y venir del tren surgían siempre las mismas preguntas. El mismo Peñón o Tepepolco exclamó, como si contestara a los ciudadanos sus preguntas: ¡Coyotzin! ¡Coyotzin! Como trompeta de guerra, todos sin excepción oyeron al mismo tiempo y exclamaron: ¡Coyotzin! ¡Coyotzin! Ese es su nombre. ¡Bienaventurado! Las lluvias cesaron, se disiparon por un momento. Está por salir el sol. Una nube clara ciñó al peñón, pareciera que durmió junto a él. La neblina, apenas visible, con olor a sal, envolvió a Coyotzin. No era otra cosa que el Espíritu de Dios que le dijo: «Mira, Coyotzin, el territorio, la cual he prometido dar al hombre en perfecta salinidad, erial sin nada. Que se perciba el presente, el pasado y el futuro, aquí en este páramo insalubre y salitroso. Sí, aquí en este rincón de las vírgenes, donde se escuchan las sagradas palabras que caminan entre los árboles llenos de esperanza, llorando en el rocío de la noche sobre la exuberante arboleda,
que se encuentra al pie de este Tepepolco. Sí, aquí vendrá la gente buena y sencilla de todo el país, la que podría guiar, estallar en el cielo y revivir la luz caída en miles de fragmentos, envueltos en coros, cantos y pinceladas. Que sea el arte quien trace la danza de las 1000 vírgenes que dan en partos de dolor acordes en la lira, rasgos sublimes desde la húmeda hierba sobre la mole somnolienta con ojos de escultor tolteca, y miren al suelo estrellado que se les ha dado hasta que se rompa el alba, y declararles la profecía, que la escuchen, porque la tierra alzó su cara para que aquí se fundara Nezaret, la tierra prometida, desde la oscuridad melancólica. Sí, aquí emergerán los hombres y mujeres entre letras y pinceles, y sus cabellos se cubrirán en gris en la mojada orilla con salitre al costado del anáhuac. El mismo cielo verá la edificación legada de los padres fundadores, las familias León, Fragoso y Damián, los primeros pobladores que se establecieron junto al canal de San Juan. Sí, aquí se romperán las cadenas del crudo invierno, donde el terror mezquino, inhumano y egoísta fue encadenado en las tinieblas para que se alumbrara la juventud en primavera. Sí, aquí el arte no busca complacerse, ni se cuida a sí mismo, sino que se construye en el cielo al límite del infierno. Sí, mira y escucha la historia verdadera de esta gran ciudad que está por venir, pero antes bebe un poco de este néctar sagrado, a fin de que veas lo que ha de suceder. Siguió diciendo el espíritu a Coyotzin, y él escuchándole, mientras daba pequeños sorbos de la pócima. Luego entró en trance y durante este miró la historia de este lugar. Coyotzin, durante este sueño, vio el tiempo de tormentas, cuando la lluvia se había encomendado de este lago, como si estuviera siempre aquí en el amanecer del siglo XIV. Vio a los toltecas que se habían asentado en 2 grandes señoríos, el Mexica de Tenochtitlán y el Acolúa en Texcoco, donde nació Acomistli, Nezahualcóyotl, el más grande poeta, estadista, guerrero, arquitecto que construyó Teocallis, palacios, jardines, acueductos, uno de ellos para llevar agua dulce de Chapultepec a la Gran México Tenochtitlan, y quien construyó una albarrada para separar las aguas saladas de las dulces. Lo hizo para salvar de las inundaciones a la gran ciudad mexica. Coyotzin, en su visión, miraba cuesta abajo, oyendo el agitar de las aguas que rebotaban entre sí, y arriba el cielo quieto. Apenas el aroma visible se levantó muy despacio, como niebla traído por las nubes, subiendo hacia el cielo lentamente. Al mirar lo que sucedió allá en el siglo XVI, observa cómo los hombres inician el desagüe de los lagos de la Cuenca de México, Zumpango, Xaltocán, San Cristóbal, eran de agua muy salada, Xochimilco, Chalco eran más bien de agua dulce, y la zona lacustre con el sol reverberaba. Parecía una luna transparente, deshecha en mantos blancos, y más allá el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl formaban una línea de montañas cubiertas por una cabellera blanca. En el sueño miró al viento soplar sobre el valle, tan frío el día como la noche, y a las avecillas aún anidan afligidas, saben que el suelo con su muerte se cubrirá en cenizas. Están cansadas de dar vueltas esperando que sus cabezas queden sobre el piso. Las imágenes salieron volando en la mente de Coyotzin, como golondrinas en múltiples parvadas, esparciéndose por el valle de Anáhuac, al escuchar el trotar de los férreos caballos españoles. Los cascos sin misericordia profanan los sembradíos abundantes de la cempasúchil que ven la invasión española. Y ve Coyotzin que el 26 de noviembre el español Francisco Gudiel, quien se hace llamar el hijo de la ciudad, presentó un proyecto para el desagüe general del Valle de México ante el virrey don Luis de Velasco. Su oferta no era otra cosa más que elaborar un enorme tajo a la madre tierra entre las montañas y conducir el líquido vital del lago a través de un afluente hasta el mar. Abrir la tierra, partirla en 2, por mitad, no importa. Esas palabras le dolieron a la madre tierra. Entretanto, una multitud de garzas y patos sin pena atravesaron el Tepepolco en un silencio.
Coyotzin escuchó al espíritu doliente. ¿Qué le han hecho a la tierra? ¿Qué le han hecho a nuestra hermosa hermana? ¿Devastarla? ¿Saquearla? ¿Violarla? La han golpeado demasiado, hasta herirla en el costado del amanecer. ¿Qué le han hecho? El silencio se hizo presente en el sueño, pero continuó. Pero no se concretó nada. La madre naturaleza en respuesta se presentó con una gran inundación en 1579, dejando a la ciudad bajo el agua por algunas semanas, y con ello hambre, dolor, peste y muerte. Como lechuza grazna el viento, y el nuevo virrey don Martín Enríquez de Almanza, quien dictaminó se hiciera una nueva inspección visual para determinar con precisión el origen del problema, el encargado de hacerlo fue el arquitecto Claudio Arciénega, quien mira al fondo del horizonte al tranquilo lago y toma la misma percepción de Francisco Gudiel. La solución era hacerle un corte a las montañas por el lado de Huehuetoca o bien construir un túnel a través del cerro de Nochistongo para conectar con el río Tepeji. No saben, están dando las últimas campanadas y la visión de Coyotzin sigue diciendo: ¡Oh, gran Dios! ¡Que no terminen con el lago! Las aves están por migrar al amanecer. La noche fría nubla la visión de Coyotzin. Al ver cómo el viento corre alrededor del Ahuehuete en 1590, Enrico Martínez, de nacionalidad alemana, llegó a la Nueva España, presentó, según él, un buen proyecto para el desagüe, y los ajolotes aún viven. Van zigzagueando, jugando sin pena. Ignoran el estropicio, el quebranto que poco a poco se avecina. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombras, florece la vida, le dijo el espíritu a Coyotzin. Y en 1607 se aprobó el proyecto de Enrico Martínez para el desagüe del Valle de México. El virrey Luis de Velasco inauguró los trabajos el 29 de noviembre de ese año con el objeto de desaguar las áreas de Catepec, Huehuetoca y Nochistongo, propuesto por Francisco Gudiel. El costo de vidas indígenas, sin precio para el gobierno, fue altísimo en la imponente obra, y el tiempo sigue ahí, no se mueve, solo espera. Se queda prendido su sueño durante la noche a las piedras, pero la amapola pronto se marchita. Entonces se oye el chirriar del viento y en 1613 fue enviado de España el holandés Adriaan Bot, técnico especialista en desagües de lagunas. Sin embargo, las inundaciones permanecieron sin que se lograra el objetivo deseado de proteger a la Ciudad de México. Y se lamenta en su visión Coyotzin durante la noche, limpia sus lágrimas, pesar al amanecer. Entonces se duerme junto al lago, como si se entregara a la muerte. Veía morir lentamente al lago en su sueño. Así llegaron las precipitaciones de 1627. Fueron bastante persistentes, pero las de 1629 en verdad que emularon el diluvio universal sin arca. Se niega a sucumbir, sin embargo, bajo el lago duermen los ajolotes, las ranas y las casas aún pasivas. La corona española decide en 1630, de nuevo por razones financieras, dejar instituida la ciudad capital en el mismo lugar, mientras el lirio blanco, en goce del amor, sin amenaza vive su esplendor. Las nubes están sobre el peñón. Coyotzin no deja de mirar en su sueño al lago. Sabe que en 1632 muere Enrico Martínez y con él concluye el periodo más trascendente de la obra del desagüe del Valle de México, del Valle del Anáhuac. Los pétalos de la achicalote pronto se marchitarán. Entonces vino el viento, se fue con él, y el Espíritu de Dios siguió hablando a Coyotzin en secreto. Coyotzin durante su sueño contempla cómo despierta de su letargo el volcán Popocatépetl. Durante ese dramático año de 1664, estruendos, explosiones y llamativas fumarolas se miran reflejar en el gran lago, que duerme por 7 noches entre las sombras profundas y anhela que vivirá, que no perecerá bajo las manos del hombre en el desierto. Coyotzin vio hacia 1713 lo que nunca habían visto otros, la hacienda de San Juan, al centro del prado,
donde los niños con necesidad y hambre juegan al límite del lago y miran pasivos el secamiento del lago. Pero Coyotzin ve cómo insisten en el desagüe, tanta flora y fauna que aquí se produce. No es suficiente para interrumpir su aniquilación. En 1788 siguieron oficialmente la obra, lo que se conoce como el Tajo de Nochistongo. Por fortuna no fue la solución que se esperaba, ya que en 1792 los nuevos torrentes hicieron que todos recordaran la de 1629, situación que hizo acelerar los trabajos para avanzar con otro desagüe. Se levanta la triste perspectiva de Coyotzin, extendiendo su vista, sumida en la angustia amarga. Hacia la mitad del lago ve los nidos y en él las aves, sabiendo que perecerán. Como la hiedra se adhiere al tezontle, así a la vida. Pero a principios de 1803, en su visión, percibe que el problema del desagüe no se ha resuelto. Gota a gota sobre la roca insiste, por lo que José Iturrigaray y Alexander von Humboldt opinaron abrir un canal directo al lago de Texcoco. Y así fue. Nunca se vería un cielo más que azul como este. Lo sabe Coyotzin y se estruja su corazón. Sigue su visión y en ella ve que al finales de 1804, dentro del tren, en viaje a Veracruz, iban algunos expedicionarios de otros países, Alemania, Francia y Austria. Con atención oyeron a los pasajeros comentar sobre Coyotzin. Dichos exploradores pidieron al maquinista que detuviera el tren por un momento. Entre los visitantes estaba Guillermo Dupuis, quien realizó una acuarela del peñón. Inmediatamente otro francés, Brasseur de Bourbon, tomó fotografías y otros anotaron con cuidado las palabras que se decía del joven Coyotzin, como fue el caso del historiador alemán Eduard Seller. Alexander von Humboldt se interesó en el plano lacustre y en el mes de abril de 1804 sale de la Ciudad de México hacia Veracruz. Durante su viaje en la víbora de metal, se detiene por unos momentos para verificar los rumores sobre Coyotzin. Es una evidente prioridad de su viaje. No cabe duda que es el día de suerte, ya que, al escalar el mítico cerro, se encuentra con Coyotzin, quien lo guía hacia una de las cuevas para que viera las pinturas rupestres proféticas, asimismo para entregarle el misterioso rollo. Alexander von Humboldt sale apresurado de México para entrevistarse con los más grandes arqueólogos del mundo, entre ellos Howard Carter, que estaba en Egipto, descubriendo la tumba de Tutankamón, con su paisano Heinrich Schliemann, quien acaba de encontrar la mítica ciudad de Troya, y John Lord Stephens, que se encontraba haciendo descubrimientos sobre los mayas. Dado el grado del incógnito códice mexicano, comentaron dicha exploración. Intuían que era tan importante que la tumba del rey egipcio Tut, o que el descubrimiento de Knossos, la ciudad de los minoicos, también que Machu Picchu y hasta la tumba del emperador Qin Shi Huang. Asimismo, consideraron que era de mayor importancia que la mismísima Piedra Rosetta. Tendrían que dejar aquellas actividades no de menor importancia para poder concentrarse a descifrar el enigmático documento mexicano. Y cómo fue. Después de hacer minuciosas búsquedas, los arqueólogos descifraron que el códice profetizaba la grandeza de un pueblo, la quinta raza cósmica que habrá de emerger en esta la tierra prometida, donde nacerán grandes hombres y mujeres que llevarán el arte, la cultura y el deporte por todas las partes del mundo, hasta el último rincón de la tierra. Para que se diera cumplimiento a la sagrada profecía, Alexander von Humboldt propuso que se desecara la cuenca. Al examinarlo se traduce que el espíritu estará hablando a la raza a través de la cultura. Por esta raza hablará el espíritu. Según la tradición, se expresa que el espíritu del rey poeta, encarnado en un coyote, recorrerá el país, tocará el alma de miles de familias a las cuales dicho espíritu les indicará que saldrán de sus pueblos o lugares de origen en busca de la señal, hasta encontrar la tierra prometida donde emana salitre y lodo. En el centro del lugar, según la profecía, encontrarían un islote, al centro, un enorme tinaco posando. Así lo hicieron.
miles de familias provenientes de hasta del último rincón. Luego el espíritu siguió mostrando a Coyotzin los sucesos. Mira, allá vienen las avecillas emparvadas del norte. Con ellas avanza la época independiente. José María Luis Mora, Lucas Alemán y Lorenzo de Zavala se preocupan por resolver el problema del desagüe del Valle de México. Para evitar las inundaciones, en 1843, la marquesa Calderón advirtió que la deforestación incorporada a las salinidades y al drenaje artificial romperían el equilibrio ecológico hidráulico. Pareciera que las avecillas la escucharan. Emprendieron su vuelo, se perdieron en el horizonte con el sol al atardecer para no volver más. El espíritu del creador se quedó callado por un momento. Coyotzin, impaciente, espera, pero sigue mirando en el valle de Anáhuac, cómo la parvada de patos nublaron los caminos en su libre inmigrar. A finales del siglo, el maestro y escritor Justo Sierra Méndez instituye la inspección y conservación de monumentos arqueológicos y designa al arqueólogo Leopoldo Batres, quien también se interesó por el Peñón del Marqués. El venerable Tepepolco, testigo de cruenta batalla entre españoles y mexicas. El ilustre filósofo mexicano Justo Sierra Méndez, diligente por la arqueología mexicana, le solicitó e invitó al precursor de la arqueología moderna en México, Leopoldo Batres Huerta, para que organice expediciones al Peñón del Marqués, ya que hay numerosas murmuraciones sobre un códice mexicano que se encuentra oculto en una de las cuantiosas cuevas, y según informes, rumores y testimonios, se han realizado diferentes incursiones por gobiernos extranjeros en busca de un códice que se comenta profético, y así lo hicieron. Pero Alexander von Humboldt ya lo tenía. Oliendo el lago, la lluvia, sus miedos huyen. Más cerquita siente que viene el hombre demasiado inquieto. Con nuevos esfuerzos por desecarlo, llegó el ingeniero veracruzano en la década de 1850 a 1860. Llenos de honda sorpresa, las abocetas miran las sombras de Francisco Garay, quien participó en el desagüe general de la Cuenca de México a través del llamado Gran Canal y el túnel de Tequisquiac. De esta manera, a casi 3 siglos de su inicio, fueron inauguradas las obras el 17 de marzo de 1900 por el general Porfirio Díaz. Tan solo vio cómo disminuía el lago. Coyotzin mira el páramo con el corazón. Su alma siente dolor sobre este vasto desierto. Aprendió a amar a los hombres por imperfectos. Lleva sobre sus hombros cargas de tristeza y dolor. Mas cuando estuvo a solas, en una de las tantas cuevas que hay, habló su corazón. En la pureza de sus ojos se veía la ausencia de la maldad. Sabe que el día vence a la noche, que la noche necesita del día y el páramo salitroso necesita a quien lo habite. Coyotzin una vez más contempló al llano. Se maravilló cuando vio su futuro y vio la grandeza de esa ciudad que está por venir. Se basará en la fuerza mental de la gente que la ocupe, que la sienta, que la ame como a sí mismo. El investido Coyotzin miraba hacia el llano o lago, según eran sus tiempos, esperando a los primeros pobladores. Sentía las gotas pesadas que caían una a una de la oscura nube suspendida sobre su cabeza. Ellos anuncian que el rayo viene y parece como anunciadores. Es una de las señales por gota migrante. Su mente exaltada se agita, más que su corazón se alegra. Se anima y siente que los pobladores ya vienen. No importa los números, el llano es extenso. Mantenían su visión para mirar a lo lejos la gran serpiente de metal que venía desde el poniente y a la vez se perdía a lo lejos en el oriente, entre los nubarrones de humo azul y polvo salitroso que se mezcla con el rechinar de las ruedas sometidas a las vías que descansan como leones en los durmientes al vibrar del suelo. El silencio se hizo más que presente en el sueño durante un tiempo, y una mañana, cuando Coyotzin, ahí en Tepepolco, despertó, dirigió su mirada al lago, y éste ya no estaba. Se colocó delante del sol
y le habló al espíritu. Y éste se movía a la orilla del amanecer, sobre el suelo salitroso, en grandes remolinos. Y por fin Dios le escuchó, se colocó frente a él. Un rayo de luz iluminó el rostro de Coyotzin. El guerrero coincide frente al Creador, levanta su mirada y le dice: he estado aquí esperando de ti, oh gran dador de la vida. Ahora estoy aquí, solo frente a ti, oh Señor poderoso, en Tepepolco, peñón del Marqués, esperando inquieto tu llegada. Oh Creador de cuanto existe, aún con la escasez de parvadas de las aves acuáticas, migratorias, garzas, gallaretas, cigüeñas, patos, jilgueros, gorriones, calandrias, carpinteros, alondras, águilas, sopilotes, chichiculotes, caudal de vida era en otrora este hermoso lago de plata y oro. Miro acabada tu gran obra, siento tu enojo en el viento salitroso, mi corazón de fuego se entristece al ver aniquiladas las especies endémicas que aquí habitaban, que tú solo creaste y colocaste, en otros tiempos maravilloso lleno de vida. Durante años he quedado en mi caverna de Tepepolco, aguardándote de día y de noche. Cada mañana he mirado tu sobreabundancia y te bendecí por ello. Pero mira, tengo necesidad de ayudar a esta gente que, como parvadas, vienen de todos lados, del último rincón del país, a poblar la tierra que tú les has dado en promesa y has de cumplir. Me interesaría regalar y repartir hasta que los artistas, entre los procedentes, hayan vuelto a regocijarse con su furor, con su locura, y los pobres con su riqueza, pero tú eres el gran hacedor y dador. Para ello, si me lo permites, tengo que bajar con ellos a acompañarlos en su dolor y en su tristeza, aliviar sus heridas, saciar su sed y hambre, ayudarles para que su carga sea más ligera. Yo, lo mismo que ellos, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero animar. Bendíceme, pues, oh gran Dios, capaz de vislumbrar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la tierra que has prometido dar, que de ella fluya el amor, arte y cultura como agua de oro llevándola a todas partes del mundo. Mira, que se cumpla la profecía. A lo que el Creador le contestó: ándate en el sendero con ellos, que sean dichosos con su dolor, en su hambre y miseria, que naveguen sus sueños sobre los vientos que en esta tierra abundan, de tal modo que al despertar del siguiente día les sean concedidos deseos, según sus ilusiones y sus anhelos. Luego de oír esto llegó el viento, le sacudió su cabellera bajo del peñón por el lado más pedregoso de Tezontle. Cruzó lentamente la arboleda, enseguida se encauzó hacia la tierra prometida. Sus pies se han encargado de triturar los terrones en un fino polvo, blanco y brillante, para perderse entre las calles hasta llegar al islote, donde se encuentra en construcción el tinaco, y de esta forma dar cumplimiento a la profecía dada por el Creador. Después de esto, regresó a Tepepolco para esperar al Señor. En el principio Dios creó el valle del Anáhuac, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas del vaso de Texcoco. Y vio venir hombres y mujeres de todas partes para dar cumplimiento a su promesa. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificaos y multiplicaos. Así inicia la novela histórica de Abel Velasco, y en ella ve la angustia sin solución de la creación de una ciudad desconocida para encontrar su origen en este nuevo mundo contemporáneo, la violencia ahogada, sin autoridad, el fatalismo acompañado de esa angustia lacónica, la corrupción que se establece en la Iglesia y el gobierno al torturar consciente e ignorado los derechos de la gente pobre, orillándolos al hambre, al crimen y al pecado. Pareciera pensar que Abel Velasco y su denominado realismo absurdo envuelve necesariamente evocar la imagen de personas sin fe, sin apoyo, nacidos para el abandono, la muerte, el dolor, la tristeza, la soledad en el silencio, abandonadas a su suerte por Dios o mezquinos fraccionadores clérigos y políticos. Andrés Sánchez.